Enigma Ficción presenta. La voz en la oscuridad. En una pequeña aldea alejada de la civilización, había una mansión abandonada que se alzaba en lo alto de una colina. La leyenda decía que la mansión estaba embrujada por los espíritus de aquellos que habían muerto en su interior. Un grupo de amigos, curiosos y buscadores de emociones fuertes, decidió explorar la mansión y desafiar la leyenda. A pesar de las advertencias de los lugareños, decidieron pasar la noche en la mansión, armados solo con linternas y cámaras. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia maligna. Intentaron huir, pero las puertas y ventanas estaban cerradas por una fuerza invisible. Uno a uno, los amigos empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Los demás buscaron desesperadamente, pero solo encontraron sus pertenencias esparcidas por la mansión. La ansiedad y el miedo se apoderaron del grupo. En el sótano, encontraron un cuarto oscuro y húmedo. En el centro, había un altar con símbolos extraños. De repente, escucharon una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Nadie se salva», decía la voz. De pronto, las luces se apagaron y el grupo se quedó en la oscuridad total. Escucharon pasos y risas demoníacas que se acercaban. La voz volvió a hablar: «Ustedes no debían haber venido aquí». Entonces, una figura encapuchada emergió de la oscuridad. Los amigos intentaron correr, pero estaba en todas partes. Uno a uno, los atrapó y los arrastró al altar. Los demás escucharon gritos de terror y dolor. Cuando la figura terminó su macabra tarea, la voz habló de nuevo: «Nadie se salva». La mansión se sumió en el silencio y la oscuridad. A la mañana siguiente, los soldinos encontraron el coche del grupo abandonado en la entrada de la mansión. Nunca se volvió a saber de ellos. La leyenda de la mansión embrujada se extendió por todo el país y nadie se atrevió a acercarse. La mansión permaneció en silencio, esperando a su próxima víctima, y en la oscuridad, la voz susurraba: «Nadie se salva». Un joven periodista llamado Carlos decidió investigar la verdad detrás de la leyenda. Se acercó a la mansión armado con su cámara y su libreta. Al principio, no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, al explorar el sótano, descubrió un diario antiguo que pertenecía al dueño original de la mansión. El diario revelaba una historia de tragedia y locura. El dueño, un hombre llamado Malcolm, había hecho un pacto con una entidad maligna para obtener riquezas y poder. Sin embargo, el pacto tenía un precio terrible: la entidad demandaba sacrificios humanos para mantener su poder. Malcolm había intentado resistirse, pero la entidad lo había corrompido por completo. Había atraído a sus víctimas con engaños y las había sacrificado en el altar del sótano. La voz que los amigos habían escuchado era la de la entidad, burlándose de ellos mientras los atrapaba. Carlos se sintió aterrorizado al descubrir la verdad. Intentó huir de la mansión, pero la entidad lo atrapó. La voz le susurró al oído: «Nadie se salva». Carlos se convirtió en la próxima víctima de la mansión embrujada. Años después, un grupo de parapsicólogos decidió investigar la mansión. Equipados con equipo de grabación y detectores de energía paranormal, intentaron comunicarse con los espíritus que habitaban en la mansión. Al principio, no detectaron nada anormal. Sin embargo, al explorar el sótano, captaron una voz débil que parecía venir de la nada. La voz decía: «Nadie se salva». Los parapsicólogos intentaron comunicarse con la voz, pero no obtuvieron respuesta. Convencidos de que habían encontrado una pista, comenzaron a registrar todo lo que ocurría a su alrededor. Decidieron pasar la noche en la mansión, esperando obtener más pruebas de actividad paranormal. A medida que la noche avanzaba, los aparatos comenzaron a captar señales de energía fluctuante. Uno de los parapsicólogos, Laura, sintió un frío intenso y se dio cuenta de que su aliento se hacía visible, a pesar de que no hacía tanto frío. De repente, escucharon un fuerte golpe proveniente del piso superior. Con cautela, subieron las escaleras y encontraron una habitación cerrada con llave que antes no habían notado. Lograron forzar la puerta y descubrieron una biblioteca en ruinas, llena de libros antiguos y polvo acumulado. En una esquina, había un retrato de Malcolm, con una expresión de locura en sus ojos. Mientras investigaban la habitación, uno de ellos encontró una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Forzaron la caja y dentro encontraron una serie de cartas escritas por Malcolm a la entidad maligna. Las cartas revelaban los intentos desesperados de Malcolm por romper el pacto.
Explicaban cómo había sido consumido por el terror y la desesperación, escuchando constantemente la voz de la entidad exigiendo más sacrificios. Las últimas cartas eran casi ilegibles, garabateadas en un estado de frenesí, mostrando un hombre completamente destrozado por la entidad a la que había servido. De repente, las velas en la habitación se apagaron de golpe y la puerta se cerró violentamente. Los parapsicólogos estaban atrapados. Laura intentó usar su equipo de comunicación para pedir ayuda, pero todos los dispositivos comenzaron a fallar simultáneamente. Un susurro escalofriante llenó la habitación: nadie se salva. Uno de los parapsicólogos, Javier, intentó romper la ventana para escapar, pero una fuerza invisible lo lanzó al otro lado de la habitación. La voz se hizo más fuerte, resonando en sus mentes. Laura sintió una presencia detrás de ella y se giró para ver la figura encapuchada avanzando lentamente hacia ellos. El pánico se apoderó del grupo mientras la figura los arrinconaba. Javier, herido pero decidido a luchar, agarró un candelabro y lo lanzó contra la figura, que se desvaneció en una nube de sombras. Sin embargo, la voz continuaba, riéndose y susurrando promesas de sufrimiento eterno. Laura recordó las cartas y comprendió que el pacto debía ser roto desde el altar en el sótano. Convenció al grupo de seguirla, descendiendo por las escaleras a toda prisa, perseguidos por risas demoníacas y sombras que se movían por las paredes. Llegaron al altar, y Laura recitó las palabras que había leído en las cartas de Malcolm, palabras de arrepentimiento y renuncia. La voz se tornó en un grito agudo, y las paredes comenzaron a temblar. Las sombras parecieron retroceder, y por un momento, hubo silencio. De repente, la voz gritó una última vez: nadie se salva, y una fuerza invisible arrastró a Laura hacia el altar. Los demás intentaron detenerla, pero fueron repelidos. Con un último esfuerzo, Laura lanzó una linterna hacia el altar, rompiendo un frasco antiguo que contenía una sustancia negra. La entidad rugió, y una luz cegadora llenó la habitación. Cuando la luz se disipó, la mansión estaba en silencio. Los parapsicólogos se encontraron fuera, en el jardín, ilesos pero conmocionados. La mansión, sin embargo, había colapsado en su totalidad, reducida a escombros. La historia de la mansión embrujada y el sacrificio de Laura se convirtió en leyenda, pero en lo profundo de los restos, una débil voz susurraba: nadie se salva, esperando a su próxima víctima. Y así concluye nuestra historia, La voz en la oscuridad. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros al crearla. Queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que apoyan el canal con sus likes, viendo y compartiendo nuestro contenido. Si aún no se han suscrito, los invitamos a hacerlo. Eso realmente ayuda a que el canal siga creciendo y podamos traerles más historias emocionantes. No olviden seguir compartiendo nuestros videos con sus amigos. Hasta la próxima aventura, aquí en Enigma Ficción.